Hola, buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a George Horror. Estamos con una nueva historia, comenzamos. La casa de los vecinos, historia de terror. De niño nunca conocí a ningún pariente fuera de mis padres. Sabía que los padres de mi madre habían muerto antes de que yo naciera y ésta no tenía hermanos o nada parecido, por lo que de aquel lado de la familia sabía que no tenía a nadie. Por parte de mi padre, sabía que tenía algunos parientes que vivían en Estados Unidos. Mi padre había nacido ahí, pero al parecer, en una visita a México, había conocido a mi madre y decidió quedarse aquí. A decir verdad, el no conocer a ningún pariente no era algo que me quitara el sueño por las noches, por lo que nunca pregunté mucho al respecto. No fue hasta que cumplí los 13 años, edad que no solo trajo cambios físicos sino también cambios en mi hogar, pues un día, cuando volví de la escuela, me encontré con la noticia de que mi abuelo había llegado de Estados Unidos. Nadie discutió mucho conmigo al respecto de los motivos, pero algunos días después, por palabras de mi abuelo, supe que mi abuela había muerto hacía algunos meses atrás y que su última voluntad había sido que esparcieran sus cenizas en la tierra que la había visto crecer. Recuerdo pensar que aquello era absurdo, ya que la abuela nunca sabría si sus cenizas se esparcieran aquí o en cualquier sitio, pero también supuse que eran cosas que tal vez solo tendrían sentido para mí cuando fuera mayor, cosa que a mis casi 30 años entiendo perfectamente. Lamento tanto haber sido tan cretino en aquel tiempo en el que mi única personalidad era ser un adolescente estúpido. Recuerdo estar sumamente molesto porque, al no tener más habitaciones disponibles, mi abuelo tuvo que quedarse en mi habitación durante su estadía. Debido a su edad, este debía dormir en mi cama y, como su estadía se extendió por varios meses hasta llegar el invierno, el dormir en el suelo era mucho más incómodo para mí. Recuerdo que el abuelo solía quedarse sentado en el filo de la cama por varias horas. Le cuestioné aquello a mi padre, pero él solo se limitó a decirme que esto se debía a que seguramente extrañaba mucho a la abuela. Con el paso de los días, la presencia de mi abuelo dejó de ser novedad. Una noche, mis padres tuvieron que trabajar hasta tarde, por lo que me llamaron para avisarme que no llegarían hasta que yo ya estuviera dormido. Me pidieron obedecer al abuelo, así que decidí tomar aquella noticia con tranquilidad. Después de todo, mis padres me habían dicho que podríamos cenar pizza. Cuando la pizza llegó, tomé un par de rebanadas y me dispuse a comer frente al televisor. Mi abuelo hizo lo mismo. Ahora que lo pienso mejor, creo que él creía que era el momento perfecto para crear algún tipo de vínculo. Aquella noche, habían anunciado en la guía de televisión que transmitirían una película de terror que deseaba ver desde hacía mucho tiempo, por lo que creí que no podría ser más perfecto. La película fue, por decirlo menos, bastante aburrida y decepcionante para mí. Incluso mi abuelo señaló que aquello había sido una total pérdida de tiempo. Yo solo me limité a decirle que al menos la bruja se veía realista. Al escuchar mi comentario, él soltó una risa fingida y dijo que las auténticas brujas no eran así, que de hecho, las brujas auténticas podían verse como cualquier persona que pudiera encontrarme por la calle. Aquella afirmación me pareció un poco extraña. A pesar de ser un amante de las películas de terror, no creía en nada paranormal. Después de todo, no se trataba de nada más que efectos especiales o eventos que se habían dado debido a la sugestión de aquellos que afirmaban haberlos vivido. Con la seguridad que solo un adolescente inexperto podría tener, le dije que podrían verse como cualquiera se las imaginara, pues no era como si de verdad existieran. En cuanto dije aquello, la expresión en el rostro de mi abuelo cambió por primera vez desde que había llegado. Parecía más de decepción que de otra cosa. Me cuestionó el motivo por el cual estaba tan seguro de mis palabras, a lo que con cierta prepotencia le respondí que había dejado de creer en cosas como el coco desde los 5 años. Mi abuelo me miró y, con cierta seguridad en su tono de voz, me dijo que no debería estar tan seguro de temas de los cuales desconocía por completo. Acepté con una ligera y algo retadora risa y dije que estaba bien mientras volvía a cambiar los canales del televisor cuando, de la nada, mi abuelo comenzó a relatar. Sus primeras palabras fueron al decirme su edad, la cual en ese entonces era de 8 años. También me dijo que él y su familia solían mudarse constantemente. Añadió que su padre era un hombre soltero, el cual trabajaba arduamente para mantenerlo a él y a sus 3 hermanas pequeñas, las cuales tenían 6 años, y las menores eran un par de gemelas de solo 4 años, por lo que, al ser él el hermano mayor, dependían completamente de él para cuidarlas. Me contó que un buen día su padre le informó que debían mudarse, pero que aquella vez sería diferente a las otras, pues en vez de mudarse a los comunes espacios reducidos a los cuales estaban acostumbrados, esta vez se trataba de nada más y nada menos que de una auténtica casa, la cual era tan espaciosa que incluso él podía tener su propio cuarto, cosa que le había emocionado particularmente, sin mencionar que su padre había conseguido un buen trato para que la renta fuera muchísimo más barata. En primera instancia, parecía ser el lugar ideal,
Sin embargo, desde el instante en el que bajó del auto, supo que había algo que no estaba bien. Mi abuelo dijo que, cuando estaban bajando sus cosas del auto, notó como la vecina de la casa de al lado, cuya casa estaba de hecho pegada a la suya y cuyos jardines solo los dividía una muy vieja cerca de madera, parecía estarlos viendo por detrás de las cortinas de su casa. Mi abuelo cuenta que no podía verla con claridad, ya que solo las cortinas estaban entreabiertas. Sin embargo, algo que destacaba era que era una anciana cuya melena estaba muy alborotada y esponjada. Su mirada lo inquietaba, pero al no querer armar un alboroto, simplemente optó por ignorarla. Sin embargo, desde la primera noche, los eventos paranormales se hicieron presentes. Me cuenta que se despertó en mitad de la noche con muchas ganas de ir al baño. Él jamás había sido un niño miedoso, por lo que simplemente se levantó y, cuando se disponía a volver a la cama, entró a su habitación solo para notar cómo bajo sus pies descalzos se sentía cierta humedad. Intentó encender la luz para ver qué era lo que se trataba, pero después de algunos intentos, se dio cuenta de que el apagador no servía por algún motivo. Él caminó un poco más adentro de su habitación siguiendo el charco que se formó en el suelo y pudo darse cuenta de que lo que sea que estuviera provocando esto parecía estar filtrándose por la pared, la cual era la misma que compartía con la casa de la anciana que había visto aquella tarde. Fue entonces cuando decidió ir a avisarle a su padre, ya que él no tenía ni idea de qué hacer. Sin embargo, en cuanto dio media vuelta para dirigirse a la salida, sintió como si una fuerza invisible lo arrastrara de vuelta al cuarto, azotándolo contra la pared. Sintió como si algo lo tomara por el cuello y lo levantara, impidiéndole respirar. Intentaba con desesperación tomar aire, pero finalmente se desmayó. Cuando despertó al día siguiente, lo hizo en el suelo de su habitación. Me cuenta que se sentía completamente confundido. El cuello le dolía, pero no tenía ninguna marca visible, y en el suelo no se hallaba ningún rastro de agua o cualquier cosa que pudiese haber sido la causa de lo que había sentido la noche anterior. Él sentía muchísimo miedo, pero no quería preocupar de ninguna manera a su padre, sobre todo porque aquello no podía haber sido real, por lo que pensó que tal vez había sido una pesadilla y había caído de la cama. Así que decidió no decirle nada a nadie. Los días posteriores transcurrieron con mucha normalidad, inclusive aquel incidente de la primera noche casi había quedado en el olvido para él. Sin embargo, una tarde, mientras jugaba a la pelota con su hermana, ésta salió volando atravesando la cerca que dividía los jardines, cayendo justo en el patio de la anciana. Su hermana pequeña no se atrevía a ir por ella y, debido a lo vivido aquella noche, él también lo dudaba. Sin embargo, me contó que aquella era su pelota favorita y no tenían demasiados juguetes como para darse el lujo de perder uno de ellos, por lo que decidió brincar la cerca para recuperar su pelota. Mi abuelo se detuvo un poco intentando recordar más detalles al respecto. Me dijo que su jardín estaba lleno de maleza seca y piedras. Este caminó buscando su pelota hasta que finalmente pudo verla. Caminó hacia ella, pero justo antes de que pudiera tomarla, sintió una mano tomándolo muy fuerte del hombro. Cuando este volteó, se topó cara a cara con aquella anciana, la cual a primera vista no parecía muy diferente a cualquier otra anciana que él hubiera visto antes, pero sí había algo en su mirada que lo hacía temblar. Ella le reclamaba el hecho de estar en su casa. Mi abuelo cuenta que intentaba zafarse y gritar, pero nadie iba en su auxilio. Sin embargo, en un momento, ella lo soltó y él salió corriendo de vuelta a su casa. Cuando volvió, pensó que aquello sería todo, pues la anciana no lo había seguido. Sin embargo, estaba muy equivocado, ya que aquella noche nuevamente se despertó en mitad de la misma para ir al baño, cosa que hizo esta vez con un poco de más miedo, pues recordaba a la perfección lo que había pasado la última vez. Cuando salió del baño, alcanzó a ver, por el final del largo pasillo, el cual estaba únicamente iluminado por la luz de la luna que se filtraba por una de las ventanas, la silueta de una mujer, más preciso, la silueta de aquella anciana, la cual parecía estar hablando muy rápido en un idioma que desconocía por completo.